Murió Mikhail Gorbachev, el último de los líderes, de los presidentes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El último presidente. El último presidente. De la URSS. De la URSS. Gorbachev, y tú me corregirás, que sigue más de cerca que yo los temas políticos, fue el hombre gracioso para Occidente. Encarnó el lenguaje, la visión, el modelo capitalista, y entendió a través de sus obras, escribió 2 libros famosos, el primero La Perestroika y el segundo La Glasnost. Bueno, esos eran 2 conceptos básicos dentro de lo que era la visión política de Gorbachev. Primero fue el Glasnost, que en ruso significa transparencia, y después la perestroika, que son 2 conceptos básicos para entender qué fue lo que él quiso hacer, porque finalmente... Pero algunos miembros todavía que viven del Partido Comunista Ruso, que en aquel caso era de la Unión Soviética, entienden que Gorbachev fue el gran traicionero de la Federación Rusa. Bueno, en este caso sería de Rusia, porque la Federación Rusa vino después de la disolución. Recuérdate que el primer presidente de la Federación Rusa fue Boris Yeltsin, el que sucedió a Gorbachev, precisamente. Es decir, entonces, yo te pregunto, Luis, ¿qué es lo que provoca la disolución de esas 17 repúblicas? 15 repúblicas, dentro de las cuales, por supuesto, la Federación Rusa era la principal. Sí, porque Rusia era el articulador de la federación. Alrededor de Rusia era que giraban, pues, 15 repúblicas. ¿Qué papel jugaba Ucrania en esas 15? Ucrania jugaba un papel importante. Recuérdate que Gorbachev nació en el 1931, y su papá era de Ucrania. Era ucraniano, descendencia de su mamá y su papá, su padre, tenía una clara descendencia ucraniana. Entonces, cuando sucede, bueno, hay un proceso. Ese proceso comenzó en la década de los 80. Ya la Unión Soviética estaba dirigida por un partido que llamaba el Partido Comunista Único, el PECUS, famoso PECUS. Ese PECUS tenía un poliburó, que era una especie de comité político, que era el que dirigía toda la vida de la nación. Y había otra institución para entender el fenómeno posterior que se llamaba los soviets. Soviet Supremo. ¿Qué eran los soviets? Los soviets era el Congreso. Esos soviets surgieron en la Revolución del 5, porque en Rusia hubo 2 revoluciones. Primero, una revolución en 1905 que la aplastó el zarismo, que era, el zar era el gobernante de turno en aquella época, y después la gran revolución de octubre, la revolución socialista, encabezada por, en 1917, octubre de 1917. Muy bien. Encabezada por Lenin, ¿no? Vladimir Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Entonces, los soviets era el Congreso, que estaba compuesto por obreros, soldados y campesinos. Era una alianza estratégica diseñada por el propio Lenin para combatir el zarismo. Pues los soviets supremos se constituyeron en el Congreso del Pueblo Soviético. Entonces Gorbachev primero fue presidente del Partido Comunista y después presidente del Soviet Supremo. Y a partir de ahí, de esa acumulación de poder... ¿El presidente del Soviet Supremo pasaba a ser presidente no necesariamente de la Unión de Repúblicas? Bueno, no, es que ahí el partido y el Estado eran lo mismo. Cuando existía un partido único, una de las razones por las cuales se le criticó muchas veces la inoperancia de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era que se había entronizado dentro del Estado
lo que ellos denominaron una burocracia que sustituyó la clase capitalista para algunos entendidos, y entonces al sustituirla se convirtió la burocracia en clase hegemónica. Esa burocracia entonces era dirigida por el partido, que era lo mismo que el Estado, y a través de esa fusión entonces se daban una serie de situaciones que impedía el desarrollo económico, social y político de la Unión Soviética. Entonces llega Gorbachov. Cuando Gorbachov llega, se inicia el proceso. Que encabezaba una facción. Dentro de esa burocracia, que era una facción reformista. Sí. Él después se autodenominó socialdemócrata. Incluso fundó un partido socialdemócrata en Rusia. Entonces, comenzó a abrirse la posibilidad de que la Unión Soviética comenzara una nueva versión, no solamente a lo interno, sino en su vinculación. Entonces, por eso es que Gorbachov, lo primero que hace, una de las razones fundamentales de la existencia de Gorbachov fue el acuerdo nuclear que hizo con Ronald Reagan en los años 87, 88. Previo a la caída de la Unión Soviética sucedió que el propio Gorbachov retiró las tropas de Afganistán, que estaban ocupadas por la Unión Soviética hace muchísimo tiempo. En Afganistán las retiró, pero también como producto de esa política el muro famoso que dividía a Alemania en dos, Berlín Oriental y Berlín Occidental, pues se derrumbó y se unió las dos Alemanias. Eso permitió entonces crear una situación en la cual las nacionalidades distintas que convergían en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas crearan a través de su lucha la posibilidad de ellos independizarse, y ahí es que comienza entonces la independencia de las 15 repúblicas, comenzando por Lituania. Pero en todo esto estaban permeando, influyendo las ideas de Gorbachov. Las ideas alrededor de los conceptos de perestroika y glasnost. La idea de Gorbachov impresionado por Occidente, obviamente, ¿verdad? Claro. Porque recuérdate que la idea, lo primero que él dijo, bueno, primero, el sistema, él trató de incrustar de manera, vamos a decir, procesual, en la vida soviética, el sistema occidental de democracia, es decir, que hubiese varios partidos. Y entonces, ¿qué significó eso? Bueno, que él quitó la posibilidad de que existiera un partido único, sino que existiera otro partido que existiera y que compitieran en unas elecciones. Le quitó la veda a la prensa, la prensa no podía criticar al gobierno. O sea, él empezó a occidentalizar. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo vio con buenos ojos. El Occidente lo estimuló hasta que finalmente, sin embargo, colapsó la Unión Soviética. Las consecuencias económicas y sociales fueron devastadoras. Sí, porque en ese tiempo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en muchas áreas estratégicas de la economía, estaba casi a la par de los Estados Unidos. No estaba a la par nunca. Lo que pasa es que esa era la visión. Como estábamos, y ese es el otro aspecto que hay que destacar. Con la desintegración de la Unión Soviética, entonces se pone fin a lo que se denominó la Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? Bueno, la Guerra Fría era el momento, el escenario internacional que surgió posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, que duró hasta 1991, con el desplome de la Unión Soviética. Entonces, ahí termina la Guerra Fría. La Guerra Fría no era más que... En ese momento es que Fukuyama escribe el fin de la historia. Por eso que él dice... Porque viene la unipolaridad y solamente Estados Unidos está regenteando el mundo. Así mismo es. Entonces, el proceso de adaptación a las nuevas condiciones fue muy traumático. Y en vez de constituir un avance a lo interno de Rusia, provocó un shock. Es decir, salir de una economía altamente planificada a una economía de mercado, eso constituyó un desastre, que en la práctica se convirtió en una retranca en un retroceso de muchos avances, sobre todo en materia social. Y entonces,
finalmente, ¿qué pasó? Que Gorbachev tuvo que dimitir un 25 de diciembre de ese mismo año. Pero quien le sigue es Boris Yeltsin. Le sigue Boris Yeltsin, pero sobre la base de la crítica a Gorbachev. Ahí es que viene lo que tú dices, de que Gorbachev es traidor, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente... Pero Yeltsin no viene a retomar el pasado, sino Yeltsin pertenecía a la misma corriente reformista que Gorbachev. Lo que pasa es que al Gorbachev fracasar en su intento, él se erigió sobre la crítica de Gorbachev en el líder, en ese momento, de Rusia, ¿verdad? Y entonces Gorbachev... ¿Dónde estaba Putin en ese momento? No, Putin era miembro de la KGB en ese momento. Dirigía la KGB. Él dirigía la KGB. O sea, Putin viene de ahí, de los servicios secretos. Ya. De la KGB, que era la CIA de la Unión Soviética. Pero era una figura de bajo perfil. Siempre ha sido una figura de bajo perfil, incluyendo ahora. Ah. Sí, porque a él no le gusta mucho esa propaganda ni esa visualización. Por eso que tú ves que casi él no se observa en nada. Sí, lo de él es discreto todo el tiempo. O manda a otro hablar, o cuando tiene que hablar algo puntual lo dice por televisión. Sin embargo, los gobiernos de Putin, que son los que han seguido después, han dado un repunte a la Federación Rusa y han situado a ese país independientemente porque recuérdate una cosa, Lenin siempre advirtió sobre el chauvinismo gran ruso, es decir, que los rusos creían que alrededor de ellos era que giraba todo. Que eran el centro del universo. Exactamente. Entonces, lo que hace Putin, igual que Yeltsin en parte, es sobredimensionar ese espíritu de gran ruso que tenía la población rusa. Eso lo fortalecieron los Romanov también. Entonces, bueno, la idea es esa. La idea por eso es que... De la grandeza. De la grandeza rusa. Entonces logra unificar a Rusia, no a la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, sino a Rusia como componente básico de lo que era la República Confederada Rusa. Y entonces eso tiene un nivel de legitimidad y por eso que lo eligen a cada rato, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa. Interesante los puntos de vista. Hay que decir que Gorbachev murió a los 91 años. Buena edad. Y ganó el premio Nobel, se lo dio Occidente en ese momento porque dicen ellos que colaboró a la paz mundial y de hecho en gran parte fue así. Los concesionarios de los premios Nobel cometen muchos errores. Sí. Porque tú tienes el caso de Obama, que empezando una administración de las dos que tuvo, le conceden el premio Nobel de la Paz sin ninguna realizaciones todavía. Debieron dárselo al final de su periodo. Hay escritores que lo han rechazado en el tiempo. ¿Cómo? Hay por ejemplo, Sartre, Jean-Paul Sartre, el francés, lo rechazó. Dice, no, yo no quiero eso. Ya. Se lo dieron. Déjame destacar antes de terminar, para que la gente, yo no sé si tú recuerdas, probablemente tú lo recuerdas. ¿Tú te recuerdas de la esposa de Gorbachev? Raisa, famosa. Sí. Murió antes que él, de neumonía, igual que murió él, que fue de ahí que vino todo. Raisa constituyó una de la firmeza de Gorbachev, porque él amaba a su mujer y siempre andaba para arriba y para abajo con Raisa. Se hizo famosa Raisa en aquellos tiempos también. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con interesantes temas para todos ustedes.